Ok, nomás de manera de repaso. Su examen tenía 16 aciertos, como les dije, son 12 preguntas. Las dos preguntas de opción múltiple valen un punto y la primera y unas más, creo que la primera y la segunda. Entonces así está calificado. Por si tienes duda de tu calificación, me puedes preguntar. Número 1, ¿por qué es importante la música dentro de la iglesia? Esta es una pregunta bastante abierta. Con que no pusieras una herejía, la tuviste bien. La respuesta que estaba buscando, ¿cuál crees que era? La pregunta es, ¿por qué es importante la música dentro de la iglesia? ¿Quién la contesta? Lilian. Es una forma de expresar adoración a Dios. ¿Ok? Es una forma de expresar adoración a Dios, ¿correcto? ¿Hay otras formas? Yo creo que bíblicamente podemos decir que, o sea, hay muchas artes en la humanidad. La pintura, la escultura, la poesía, el dibujo, la arquitectura, hay muchas maneras, la danza. Dios pudo haber escogido cualquier manera, artística o no artística, de expresarle adoración. Sin embargo, podemos ver bíblicamente que la música es la principal, bíblicamente, y hoy en día en la iglesia es la principal manera en que le adoramos. Podemos adorar sin música, pero generalmente no lo hacemos. La música nos ayuda a adorar. ¿Por qué? Nos conecta con Dios. Nos conecta con Dios, Nos ¿sí? llega al corazón, atrae a los demás. ¿Cómo? Nos llega al corazón, atrae a los demás. Nos llega al corazón, atrae a los demás. ¿Qué analogía usamos para describir la relación entre música y adoración? Es un vehículo, ¿ok? Me hubiera gustado que hubieras puesto eso, pero está bien. La música toca nuestras emociones, lo que dijo Miguel, por eso nos llega al corazón. Pero más que eso, o sea, es la manera bíblicamente en que expresaban adoración. Y también en Apocalipsis vimos el trono de Dios, que también tiene música. Ok, segunda pregunta, ¿quién fue Jubal? También sencilla. Jubal fue el padre de los que tocan arpa y flauta, Génesis 4:21, la mayoría lo tuvieron bien. Número 3, aparte de su uso en la alabanza y el culto y la adoración, menciona por lo menos 5 de las categorías en que se utilizaba la música en el Antiguo Testamento. Algunos confundieron esta pregunta con ejemplos de la música en el Antiguo Testamento. Aquí estamos buscando categorías. En el cuadernillo vienen como 12 o 13. Veo, el que más recordaron fue el de la prostituta. Está bien, pero ese casi todos lo pusieron. Pero cantos de guerra, cantos de victoria, cantos del palacio, o música en el palacio. O sea, los diferentes ejemplos o categorías en las que se usa la música. Para que podamos entender que hoy en día la música no es solamente algo que hacemos en la iglesia para Dios, sino la música es parte de nuestra vida en muchos ámbitos de nuestra vida, y así eran tiempos bíblicos también. ¿Preguntas ahí o seguimos? Ok, número 4. Explica el significado de la palabra griega proskuneo. Que aquí yo estaba buscando, bueno, esa palabra tiene 3 significados de los que vimos. Principalmente vienen en el libro de cómo adorar al rey. Con que hubieras tenido una de las 3 está bien, pero lo que me hubiera gustado es que explicara las 3 o profundizaras en la que profundiza el autor. Kimberly, ¿qué es proskuneo? Yo puse que era postrarse, besar las manos y alabar. Ok, postrarse es correcto, literalmente significa postrarse. Generalmente si viene proskuneo en griego, en nuestra Biblia va a decir ¿qué? ¿Cómo se traduce esa palabra? Adorar, no alabar, sino adorar. Entonces significa adoración, y los dos significados más literales o más descriptivos de la palabra es postrarse, que postrarse describe o es una acción física que describe la acción espiritual, que es adoración. O sea, rendirnos es honrar, es darle su lugar a Dios como por quien es.
Entonces, adoración y postrarse, pero en la que el libro más profundiza es en la tercera, que es besar, no como un beso romántico, sino más un beso como en la mano, un beso de honra. ¿Y quién puede decir algo sobre el significado de proscuneo como besar? Yo. A ver. Pues hablaba de expresión, ¿no? Ajá. Expresión y que besar requiere intimidad con la persona a la que le vas a besar. Uh-huh. Y depende de qué tan íntima tengas esa relación con Dios, es como más profundo, más significativo esa acción, ¿no? Ok, muy bien. Hoy en día no lo vemos muy seguido, pero imagínense en tiempos medievales de reyes, una persona que le besa la mano a un rey. Hoy en día podemos ver lo que algunas personas le besan la mano al papa. No estamos de acuerdo con eso, pero nos ejemplifica la manera de honrar a alguien. Y claro que besarle la mano a alguien o si pensamos en besarle la mejilla o algo así, es un acto más cercano que simplemente arrodillarte o solamente honrar con palabras, sino habla de más intimidad y es parte del significado de la palabra proscuneo. ¿Okay? 5. Hay 3 cantos de Moisés en el Antiguo Testamento. Escribe la cita donde aparece uno de esos cantos y explica de qué se trata. Con que tuvieras una de las 3, con cita y con explicación, ¿está bien? Araceli, ¿qué pusiste? ¿Cuál fue tu respuesta en la 5? Este canto fue de gozo, exaltación y alegría. ¿Cuál? Sí. Porque dice que cantará a Jehová por el triunfo glorioso, y fue cuando cruzaron el mar y toda la caballería del faraón se los tragó el mar. Ok, entonces el canto del Mar Rojo, Éxodo 15. No. 1 a 19. Ok, pusiste la cita, muy bien. Entonces, ese es el primero que aparece en la Biblia, yéndonos en orden bíblico. El segundo está al final del libro de Deuteronomio y se llama el canto del cisne. ¿Por qué se llama el canto del cisne, Carlos Eduardo? Lo vimos en clase. Adeleli, ¿por qué se llama el canto del cisne? Les puse que es el canto que Moisés compuso antes de morir para recordarle al pueblo la fidelidad y la gracia. Correcto. Es un canto que Moisés compuso antes de morir. ¿Y por qué cisne? Porque los cisnes hacen un canto, hacen un sonido justo antes de morir. Entonces, bíblicamente no dice el canto del cisne, pero así lo conocen los judíos, y porque lo compuso antes de la muerte se le conoce como el canto del cisne. Y el tercer ejemplo está en Salmos, un salmo que habla sobre la brevedad de la vida. Enséñame a contar mis días, y tú has determinado que son 70 años, en el más robusto 80 años. ¿Qué salmo es ese? 90. Esos son los 3 cantos bíblicos de Moisés. Con que tuvieras uno de los 3, está bien. Número 6, esta mujer compuso un canto cuando Dios le concedió tener un hijo. La respuesta correcta es Ana, B. 7, este país influyó mucho sobre la música de Israel. Tocaban arpa, lira, flauta, el tamborín y címbalos. La danza también estaba muy ligada a la música. La respuesta correcta es Egipto. Ese es el país que más influyó sobre Israel porque ellos estuvieron ahí por 400 años y había mucha música. Egipto en ese tiempo era el país más desarrollado del mundo. Ok, 8. Explica la profecía de Amós 9:11, que dice: en aquellos días levantaré la choza o el tabernáculo de David que está caído y restauraré sus ruinas. Otra vez, si contestaste correcto bíblico, está bien. Lo que yo estaba buscando, algunos contestaron sin incluir los aspectos musicales del tabernáculo de David. Entonces eso no me gustó, pero de todos modos la tienes bien si contestaste, porque, por ejemplo, alguien contestó, habla de que Jesús es el Mesías y va a restaurar el reino de David, de una forma espiritual. Ok, sí, pero no es lo que hablamos en la clase, pero con que no dijeras herejías estás bien. Pero musicalmente y en cuanto al tema de la adoración y de la profecía, hablamos de que el tabernáculo de David fue el apogeo, el clímax, la parte más gloriosa en la historia de Israel. Entonces, al hablar de la restauración de eso en los últimos días, quiero que conecten esas dos cosas, ¿no? Entonces,
Miguel, históricamente, sin hablar de lo que significa hoy en día, ¿por qué fue muy importante el tabernáculo de David musicalmente? Porque se dice que danzaban y, bueno, más bien ministraban, ¿no? Con instrumentos de continuo cerca del tabernáculo. O sea, ¿Qué? rodeaban, ¿no? Primero dime qué era el tabernáculo de David. El tabernáculo. Físicamente, ¿cómo era? Alzaron una tienda y pusieron en el medio el arca. El arca, muy bien. Y el arca era la presencia de Dios. Y delante, entonces, físicamente eso era, y eso nos habla de acceso a la presencia de Dios. Muchos pusieron eso y es la respuesta que estaba buscando, que habla de que podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Musicalmente, no dice que hubiera danza, pero probablemente había danza, pero contéstame otra vez, ¿qué había musicalmente en ese lugar? Instrumentos. ¿Ok? O se tocaban instrumentos, ¿o a qué te refieres? Ajá, ¿y qué tan seguido tocaban instrumentos? De continuo. De continuo, ¿ok? Ahí estaba uno de los 3 músicos principales que se llamaba Asaf y había música continua, entonces creemos que había adoración e intercesión y también creemos que había, bueno, sabemos que había profecía porque dice 1 Crónicas 25:1 que David y los comandantes del ejército pusieron a los músicos, Asaf, Emán y Jedutún, para que profetizasen con arpas. Entonces hay música, hay acceso a la presencia, hay profecía y eso dura todo el tiempo del reinado de David. ¿Qué significa la restauración hoy en día? ¿O qué significa Amós 9:11 que dice que en aquel día, o sea, en los últimos días, va a restaurar el tabernáculo de David? Esa era la pregunta. ¿Quién contesta? Pues, yo le puse que Jesús abrió ese camino pues, para poder estar nuevamente en la presencia. ¿Ok? Jesús abrió el camino, eso es correcto. También si lo conectamos con Hechos 15, cuando los apóstoles tienen el concilio y citan ese pasaje, tiene que ver con la entrada de los gentiles, tiene que ver con otros, todo eso está correcto. Si pusiste cualquiera de esas cosas está bien, pero esta clase se llama música en la iglesia, entonces musicalmente a mí me habla que en los últimos tiempos va a haber una restauración de ese ambiente de adoración, de ese fluir profético en la música, que va a haber personas entrando a la presencia de Dios en la iglesia en los últimos tiempos, porque hace la referencia en aquel día, que es una referencia a los últimos días. Entonces eso es lo que está buscando. Tiene una duda. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice acceso libre en el tiempo de que alzaron el tabernáculo de David? Porque, o sea, yo me trataba de colocar ahí, pues, y decía, ¿a qué se refería o de qué manera lo expresaba cuando dicen tuvieron como libre acceso? Porque en realidad sí estuvieron muy cerca, o porque los levitas fueron los que rodearon, ¿no? Los demás, me imagino, o así me lo imagino yo, pues que estaban cerca, pero no dentro, o cómo, no, como que no cuadro bien eso todavía. ¿Qué tan cerca o qué tan libre era el acceso? ¿Qué diferente del otro? Obviamente en el otro pues entraban, ¿no? Y ciertas cosas. O sea, cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, hablamos del lugar santo y lugar santísimo. Entonces, cualquier judío podía entrar al tabernáculo, podía entrar a los atrios, podía entrar al lugar santo y estaba la mesa de los panes, el incienso y el candelabro. Y podían entrar aquí, pero no podían entrar acá. Que obviamente Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero el arca del pacto representaba la presencia, o sea, no nomás representaba, sino que ahí estaba la presencia de Dios. Había una presencia, una unción especial, por decirlo así, o sea, Dios moraba ahí. Entonces, el acceso ahí estaba restringido. El tabernáculo de David dice que el arca estaba en medio. Entonces, entendemos que no había paredes ni barreras. Tampoco, y había levitas aquí, sí. Pero, por ejemplo, David no era levita, los comandantes del ejército no eran levitas, y ellos estaban en ese lugar. Entonces, entendemos que quien quisiera podía entrar a ese lugar. A eso nos referimos con acceso Sí, libre. es que eso es lo que no, o sea, como que yo no lo miraba en el texto, pues, y no sabía si era a eso lo que se refería, pues, de que podían estar ahí. Sí. O sea, bajo la ley de Moisés era muy estricto
de este lugar a que nadie podía entrar y el velo estaba cerrado y solo el sumo sacerdote una vez por año. Entonces esto fue revolucionario, el hecho que estuviera abierto y que el arca estuviera expuesta, por decirlo así, y como que era una presencia constante, o sea, era un lugar donde estaba la presencia de Dios, rodeado de adoración, rodeado de intercesión, rodeado de profecía, y a eso nos referimos. Ok, número 9, los 6 aspectos musicales de David. La mayoría lo sacaron bien. Si solo pusiste 3 o 4, te puse medio. Si pusiste menos de 3, te lo puse mal. Si la mayoría puso 5 o 6, y si tuviste 5, te lo puse bien. Músico, o sea, tocaba instrumentos, cantante, diseñaba instrumentos o inventaba instrumentos, organizaba músicos, adorador y compositor, escribía las letras. 10. ¿Qué fue la escuela de los profetas y qué tiene que ver con la música? La mayoría lo tienen bien. La escuela de los profetas fue una institución donde iban personas preparándose para ser profetas. Era una comunidad y los profetas respetados o ancianos o grandes como Samuel, que fue el que lo fundó, como Elías y Eliseo más adelante, enseñaban a otros. Era un tipo de internado, discipulado, vivían en familias. No sabemos si había mujeres también siendo entrenadas, porque sí está la figura de mujeres profetas, o sea, profetisas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y su conexión con música, ¿qué es? Araceli, ¿qué había de musical en la escuela de los profetas? ¿Dónde está tu examen? ¿Qué contestaste? ¿Nada? Ok. Araneli, ¿qué musical había en la escuela de los profetas? A mí me la puso mal. ¿Y sabes? ¿No recuerdas? Ok. Jenny, ¿qué musical había? ¿Qué había de música en la escuela de los profetas? Pues ellos, una de las cosas que aprendían era música, y aparte la profecía estaba muy relacionada con la música. Muchas veces se daba la profecía como un canto. Muy bien. Cuando vimos esta clase, citamos 2 historiadores judíos que dicen que les enseñaban a través de la música. Y cuando vimos el pasaje bíblico, que es 1 Samuel 10, cuando Samuel unge a Saúl, le dice: vas a ver un grupo que viene bajando de la colina de Dios y van a estar con estos instrumentos y te van a dar una palabra profética. Creemos que eran de los hijos de los profetas o la escuela de los profetas. Ok, 11. Zach Nis dice: por su mismísima definición, la alabanza debe incluir expresión. Explica qué significa y qué tipos de expresión se refiere. Hablamos de esto en clase. Zach Nis dice: si alguien está en un culto, en una iglesia, y hay adoración, y él no está cantando ni haciendo nada, o sea, está inexpresivo, entonces esa persona no está alabando. ¿Okay? Algunos están de acuerdo con él, no todos. Él dice: para que haya alabanza tiene que haber expresión, y el que no expresa no alaba. Entonces, ¿qué tipo de expresión? Cantar, batir las manos, danzar, levantar las manos, gritar, todo eso son expresiones de alabanza y adoración. Y por último, los 3 tipos de paralelismo. Sinónimo es que diga lo mismo. Antitético es que diga lo contrario. Y sintético o progresivo quiere decir que termina la idea. No la repite ni la contrasta, sino que la termina. Damos la bienvenida al internet. Extrañamos. Gracias a los que subieron al cerro para cambiar la línea. Ok, abran por favor el cuadernillo y vamos a ver. Ok, página 25. Bueno, ¿alguien tiene pregunta del examen? ¿Estamos bien? Okay.
que vamos a dibujar nuestra línea del tiempo una vez más. Vamos a poner acá a Adán. Vamos aquí 2000 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, Cristo, año cero. Carlos, dime un personaje bíblico que vivió aquí, aquí o aquí. ¿Abraham en cuál? 2000, 1500 o 1000. No son fechas exactas, pero nos ayuda a ubicarnos más. No. Segunda oportunidad. 2000 o 1000. ¿Dónde va Abraham? Creo que en 2000 no. Correcto. Abraham Abraham va con eso de que. Sí, Abraham 2000. Kimberly, 1500 o 1000. Un personaje. Bueno, los personajes son Moisés y David. Acomódalos. Ah, muy bien. Son números redondos, nomás para ubicarnos. Ok, y luego, el hijo de David construyó el templo. ¿Cómo se llamaba? Salomón, lo ponemos aquí. Entonces, vamos a hablar del templo de Herodes. Entonces, quiero nomás darles el contexto histórico de eso. Entonces, aquí vamos a dibujar el primer templo con unas grandes columnas aquí y un edificio. Primer templo en el año 950, algo así, 970. Después se dividió Israel, los del norte y los del sur. Los del norte no tuvieron ningún rey bueno, todos fueron malos. Entonces, en el 722 fueron llevados al cautiverio y jamás regresaron. El reino del norte tiene un nombre y el reino del sur tiene otro. ¿Cómo se llama el reino del norte? Israel. Aunque todo el país se llama Israel acá y todo el país se llama Israel en el presente, en el periodo de los dos reinos se dividió entre Israel y el reino del sur. ¿Cómo se llamó? Judá, correcto. Judá fue mejor, tuvo reyes buenos, tuvo reyes malos y fueron llevados cautivos a Babilonia. Después, en el año 586 a.C., ¿y cuánto duró el cautiverio? 70 años. En este año, en el 586, los babilonios, dirigidos por Nabucodonosor, destruyeron el templo. Entonces, vamos a dibujar aquí una lumbre, y está la ciudad de Jerusalén sobre una montaña, y las murallas y todo está destruido, en 586. Estuvieron cautivos en Babilonia, ¿cuántos años? 70, y después regresaron. ¿Quiénes fueron? ¿Con quién regresaron? No, Daniel se quedó acá. Que tradujo las escrituras. ¿Quién? ¿El que tradujo las escrituras? El que vio las escrituras en su... Correcto, uno de ellos fue un escriba, un sacerdote, y el otro reconstruyó los muros. Los dos tienen libros de la Biblia. Uno se llama Esdras y Nehemías. Uno fue sacerdote que construyó el templo y otro fue gobernador que construyó los muros. ¿Quién fue el sacerdote, Esdras o Nehemías? Correcto, Esdras fue sacerdote. Entonces, en este año, no sé exactamente, pero más o menos en el 500, reconstruyeron el templo. Pregunto, ¿cuál templo crees que estaba más chido? ¿El de Salomón, que fue el hombre más rico y más sabio del mundo, o el que construyeron unos refugiados que venían regresando de Babilonia? ¿Cuál templo estuvo más glorioso? El de Salomón. Entonces aquí vamos a dibujar un templo más chiquito, más rascuacho. Dice en el libro de Esdras que cuando reconstruyeron el templo, algunos de los más viejitos lloraron cuando construyeron el templo, cuando ya lo terminaron, porque no le llegaban ni a los talones al glorioso de Salomón. Pero los dos fueron templos. Entonces, este templo lo llamamos el primer templo, porque nos falta creatividad.
¿Y este templo cómo crees que lo llamamos? Segundo templo. Y muchos estudiosos de la profecía creen que en los últimos tiempos se va a construir otro templo y que el anticristo va a unirse con la nación de Israel y construir un templo. En Israel tienen listo todo para la reconstrucción del templo. ¿Cómo van a llamar al templo que van a construir? El tercer templo. Otra vez, no hay mucha creatividad, pero es fácil ubicarlos, ¿verdad? Solamente ha habido dos. No todos los cristianos creen que va a haber un tercer templo, pero muchos sí. No nos vamos a meter en eso. Entonces, cuando vino Cristo, había un rey despiadado, no era judío, pero gobernaba en Israel y se llamaba el rey Herodes. Herodes tiene una historia muy complicada y murió Herodes el primero y después hubo otros que se llamaban Herodes y era una familia terrible, llena de violencia y de todo tipo de pecado, etc. Pero dentro de todo eso, Herodes, no voy a decir fue un gran rey, pero tuvo mucho esplendor en su reino. Entonces, estaba el Imperio Romano, estaba el César en Roma, pero Herodes le tocaba gobernar la parte de Israel bajo el Imperio Romano. Entonces, Herodes el Grande comenzó a reinar unos años antes de Cristo y para caerle bien a los judíos, tomó el templo que existía, que podemos llamar el segundo templo o el de Esdras, y le construyó una explanada, lo extendió, hizo un muro de retención con piedras grandes que siguen hoy en día, y extendió el patio del templo y le hizo varias cosas al templo, lo embelleció, etcétera, para caerle bien a los judíos. Si has visto fotos de Israel y has visto una pared grandota que es un muro de retención con piedras grandes, se llama el Muro de los Lamentos. Ese Muro de los Lamentos lo construyó Herodes o sea, el templo estaba arriba y ese simplemente era el muro de contención. Y los judíos van hoy en día a llorar ahí y a orar porque es lo único que queda del segundo, del templo, ¿no? Donde está el templo. Entonces, vamos a empezar leyendo sobre este segundo templo de Herodes. Ese es el templo que había cuando Jesús vivió. Y recuerden el pasaje que Jesús iba caminando y le enseñaron los grandes edificios del templo y todo eso era nuevo y fue en los tiempos de Jesús, se estaba haciendo algo muy, muy padre, muy bonito. Y en el año 70, Jesús pone del 0 al 33, aunque no fue exacto. En el año 70 hubo otro evento histórico importante en relación con el templo y con la ciudad de Jerusalén. Lilian, ¿tú sabes qué pasó en el 70? Correcto. Entonces otra vez vamos a pintar el monte Sión y otra vez hay un incendio y los romanos destruyen Jerusalén en el año 70 y desde el año 70 hasta el presente no ha habido templo. Después del año 70 quedó pelón, por decirlo así, el muro y los romanos esparcieron a los judíos a todo el mundo para que no se restauraran y en ese lapso, siglos después, se levantó Mahoma y surgió el Islam y había musulmanes en esa área y construyeron ahí una mezquita, como una iglesia de los musulmanes y esa iglesia que se llama la mezquita de Omar, no sé si de Omar o Omar, que tiene el domo dorado, está ahí en Jerusalén donde debería estar el templo a los ojos de los judíos y por eso es un punto de contención porque los árabes quieren su mezquita y los judíos quieren sacarlos y construir un templo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando Jesús vivió, había un templo que es el templo de Herodes. Leemos ahí en la página 25 del cuadernillo, por favor. Araceli, si tú puedes empezar. En el tiempo de Jesús, el principal lugar de adoración era el templo que es conocido como el templo de Herodes, o el segundo templo. Fue edificado por estas, y los que regresaron con él de Babilonia 400 años antes de Jesús, pero fue el rey Herodes quien lo emocionó, tratando de obtener el favor de los
3 trompetas de plata, y todos los presentes se postraban en adoración. Estos son los salmos que cantaban cada día. Domingo, Salmo 24, lunes, Salmo 48, martes, Salmo 82, miércoles, Salmo 94, jueves, Salmo 81, viernes, Salmo 93, sábado, Salmo 92. Ok. Entonces, ahí estaba el templo y en el templo había música. No tienen que aprenderse qué salmo era qué día, nomás el punto es de que siempre en la liturgia judía hay música. Entonces, en el templo de Herodes también lo hay. Ok, siguiente punto, las sinagogas. Cuando Jesús empieza su ministerio, de repente habla de sinagogas, y vas a sinagoga y esta otra, y anterior a eso la Biblia no habla de sinagogas. ¿Quién sabe qué fueron las sinagogas y por qué surgieron? Te ves como con ganas de contestar. Me acuerdo que el profe Chuy nos explicó, pero no me acuerdo qué era. Eran puntos de reunión en las casas, ¿no? No eran casas, pero eran puntos de reunión de los judíos. ¿No es ahí donde surgió el pececito famoso que señalaba el lugar donde iban a reunirse en secreto? Eso eran los cristianos más adelante. Las sinagogas eran de los judíos. Era porque no podían ir al templo, ¿no? O no había, ¿no? Correcto. David y luego Salomón, el lugar de reunión físico, y entendamos esto otra vez, que para los judíos todo es físico y todo es concreto, o sea, todo es aquí físicamente en la tierra y todo. Entonces, el lugar de adoración era el templo y los judíos trataban de ir 3 veces al año al templo, etc. Y cuando se destruyó el templo por primera vez, o más bien cuando se destruyó el primer templo aquí en 586, no tenían lugar de reunión y fueron llevados al cautiverio. Todas las sinagogas eran como nuestras iglesias hoy, pero no eran distintas denominaciones, nada, eran todas de los judíos, pero surgieron como un lugar de adoración o de reunión, de culto, porque no había templo. No tenían todos los elementos del templo, o sea, no tenían ni lugar santo, ni candelabro, ni sacrificio, ni nada así. Simplemente era un lugar de reunión que empezaron en Babilonia y después, en tiempos de Jesús, en Israel, en la tierra de Israel, pues había muchas sinagogas. Y luego podemos ver en el Nuevo Testamento que había sinagogas en todo lugar donde había judíos, había sinagogas. Se necesitaban 10 hombres viviendo, 10 judíos, o sea, 10 familias judías viviendo en un lugar para que hicieran una sinagoga. Leemos, por ejemplo, en Filipenses, bueno, no en Filipenses, sino en Hechos 16, leemos en Filipos, se congregaban los judíos junto al río, entendemos que no había suficientes familias judías, y una señora llamada Lidia era judía, y llegaron Pablo y Silas ahí. Entonces, eso eran las sinagogas, como lugares de reunión. Se reunían en sábado. El sábado, el día de reposo, era el día de adoración, de buscar a Dios. Y leían de la ley, o sea, leían del Antiguo Testamento sus sagradas escrituras, y también había música en las sinagogas. Ok, no lo voy a leer, pero ahí lo tienen. Ok, vámonos a Colosenses 3:16. Ahí la parte de abajo de la página 25. Lilian, si puedes leer ese versículo, por favor. El mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces aquí nos habla de 3 tipos de canciones, o 3 cosas que cantamos, que son salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de qué significa cada uno de ellos. La Biblia directamente no explica, entonces no es una ciencia exacta, pero estoy de acuerdo, bueno, yo lo escribí, entonces claro, estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Y la explicación básica es la siguiente: salmos son cantos de la Biblia, ya sea del libro de Salmos o de otra parte, pero que estamos cantando algo bíblico.
Esos son cantos que cantaban en la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos. Himnos son cantos compuestos, por decirlo así, o cantos cristianos de adoración a Dios, o cantos con un mensaje o algo así. Pero son cantos que podían cantar. Por ejemplo, cuando Jesús tuvo la última cena y luego fue al Monte de los Olivos, dice en un pasaje, habiendo cantado el himno, se fueron. Entonces hay ciertos cantos que eran parte de su liturgia. Y canciones espirituales, yo lo entiendo como canciones espontáneas o canciones inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Okay? Ese es lo que vamos a ver. Vamos a leerlo. Kimberly, si puedes leer todo lo de Salmos, por favor. Salmos, canciones de alabanza tomadas de las escrituras o en el carácter y sentido de los salmos bíblicos. Son cantos de nombre a Dios. El nombre de salmos designa primeramente a los salmos canónicos del Antiguo Testamento, pero también significa un canto nuevo compuesto en el carácter, espíritu y forma de los salmos. Primera de Crónicas 14:26 nos dice que cada uno de nosotros tiene un salmo. Primera de Corintios. Corintios. Dice, cantaré con el espíritu, en griego sayos, que quiere decir salmo, refiriéndose a cantar en lenguas. Pablo también lo considera un salmo, aunque no algo idéntico en revelación a los salmos del Antiguo Testamento. Asocia los salmos con gozo. Romano nos dice que Cristo canta salmos al nombre de Dios en medio de la congregación. Santiago 5:13. ¿Está alguno de ustedes triste? Cante un salmo. O cante alabanza, dice. Entonces, ese verso lo asocia con gozo. Himnos. Adaneli, por favor. Los himnos son canciones cantadas por la iglesia que no provienen de la escritura. Pueden estar dirigidas a Dios o a los hombres, pero siempre glorifican a Dios. Algunos salmos e himnos del Nuevo Testamento. Magnificat, Lucas 1:46-56. María canta esta canción después de que el ángel le anunció que ella sería la madre del Mesías. Puede encontrarse mucha similitud entre este canto y el de Ana. Primera de Samuel 2. Los dos hablan de cómo Dios exalta a los humildes. Ok, una pausa ahí, pero sigue leyendo. En la tradición católica, la Iglesia Católica principalmente ha usado la versión en latín de las Escrituras. Entonces les llaman a estos pasajes conforme a la primera palabra en latín. Entonces en español dice magnifica mi alma Jehová. En latín dice magnificat, no sé qué, no sé qué. Entonces en la Iglesia Católica se le conoce como el Magnificat. ¿Okay? Pero es un canto que compuso María cuando el ángel anunció que iba a tener un hijo. Sigue. Nunc dimittus, Lucas 2:29-32. Son las primeras palabras de la versión latina que significa ahora puedes dejar ir, y este fue el cántico de Simeón tomando al niño Jesús en sus brazos cuando lo llevaron al templo para presentarlo. Gloria in excelsis Deo, Lucas 2:13-14. Primeras palabras de la canción de los ángeles a los pastores la noche que nació Jesús. Pablo escribe en 1 de Timoteo 3:16 un salmo, usando paralelismo griego. Se puede leer antes de cada verso la palabra fue. Ok. ¿Alguien puede leer 1 de Timoteo 3:16, por favor? Y ahí está mal. Pablo escribe en 1 de Timoteo 3:16 un salmo, pero esto no es una canción que venga del Antiguo Testamento, entonces no sería un salmo, sino que un himno. Estamos hablando de himnos. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Okay. Entonces se cree que es un himno, o sea, una canción de la iglesia primitiva. Síguele, por favor, Benedictus. Benedictus, Lucas 1:68-69. Primera palabra del canto de Zacarías cuando nació Juan el Bautista. Mateo 26:30 y Marcos 14:26. Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Filipenses, ¿sí? Sí, Filipenses 2:6-11.
Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se cree que este era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Ok, ese pasaje de Filipenses que empieza con estas palabras. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios, como algo que aferrarse, sino que se humilló. Todo ese pasaje, hasta su humillación e exaltación, en la mayoría de las Biblias está escrito en verso y se cree que era un himno de la iglesia. O sea, era uno de sus cantos de alabanza y oración, por decirlo así. Síguele, por favor. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, igual, es un pasaje que habla de Jesús, faltó ahí el acento en la E, pero todo ese pasaje de Colosenses 1:15 y son varios versículos adelante, igual la Biblia lo tiene escrito en verso, se cree que son cantos con los que la iglesia alababa. Y los últimos dos. Hebreos 2:12. Profecía de que Cristo cantaría entre sus hermanos. Hechos 16:15. Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel. Ok, gracias. Y entonces, Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Vemos que a través de los cantos la palabra abunda en nuestra vida, con salmos, himnos. Ahora vamos a ver cánticos o canciones espirituales. Jenny, por favor. Cantos de alabanza de naturaleza espontánea y no premeditada, cantada bajo los ímpetus del Espíritu Santo. Hay dos tipos de cántico espiritual. Primero, cantos de alabanza, primeramente dirigidos al Señor, y el segundo, cantos del Señor, proféticos, cantados a otros bajo la dirección del Espíritu Santo. Un canto de alabanza es cantar un nuevo salmo. Cuando cantamos un canto de alabanza bajo los ímpetus del Espíritu Santo, que nunca se ha cantado antes, este cántico espiritual es un salmo nuevo. En el siglo IV después de Cristo, ellos cantaban y la congregación repetía los últimos versos del coro para que el canto sea recordado. Obviamente estos salmos nuevos no deben ser igualados a los salmos de las Escrituras. Un canto del Señor es cantar un nuevo himno. Muchos de los himnos más conocidos fueron concebidos por el Espíritu como cánticos espirituales en los corazones de quienes los compusieron. Definición del término cánticos espirituales. Estas canciones se distinguen como cánticos espirituales porque son inspiradas en el momento por el Espíritu Santo. El epíteto espiritual, en griego neumáticos, no se refiere. Perdón. ¿Por qué neumáticos significa espiritual? El neuma. Ajá, ¿qué es el neuma? Espíritu. No Sí. me acuerdo. Neuma es espíritu, pero ¿qué significa? Ok, una llanta, ¿por qué se llama neumático? ¿Qué tiene adentro? Aire. Neuma significa soplo, o viento, o aire. Entonces, los dones del espíritu son, o sea, el neuma es el espíritu. Entonces, porque es el soplo de Dios. Sigue. No se refiere únicamente al carácter religioso y no secular, sino más bien se refiere a la fuente de inspiración, la cual el canto proviene, del Espíritu Santo. Los cánticos espirituales son cantados a través de un vaso humano, quien está cantando por el Espíritu, dirigido por la unción del Espíritu, tal como cuando usamos los dones espirituales vocales. En 1 Corintios 12:1-3. La canción espontánea, con su improvisación instantánea, se debe a que es una canción del Espíritu y no solo el producto de la composición de un hombre. En Efesios 5:19, Pablo nos exhorta a hablar entre nosotros con cantos espirituales y en el verso 14 del mismo capítulo nos da un ejemplo de ello. Ok. Muy bien, ¿cuántos han escuchado a alguien cantar un canto? O sea, ¿cuántos han escuchado un cántico espiritual de que alguien al momento invente una canción bajo el Espíritu Santo? Ya sea proféticamente o a Dios. ¿Okay? ¿Fue positivo o fue extraño? A Danieli o... ¿Cómo fue positivo? ¿Fue positivo? ¿Fue una experiencia positiva para ti o fue raro? No, fue bonito. Ok, ¿quién lo hizo?
¿O en qué contexto fue? ¿En tu iglesia local? ¿En un evento? Fue en la iglesia. Ok. No la local, pero en la iglesia. Ok. ¿También fue algo? Sí, en la iglesia. Ok. Entonces, cántico espiritual quiere decir un canto del espíritu. Puede ser algo, es algo espontáneo, que puede ser algo efímero, que nomás lo escuchamos una vez y listo. Hay personas que tienen muy desarrollado, hay cantantes que fluyen en lo profético y cuando alguien lo hace bajo la unción del Espíritu Santo es algo muy, muy especial, pero es algo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando estaba en Durango, donde estudié la universidad, estudié música y compuse una pieza musical que se llama Los cielos de Durango. Y estaba hablando y le pedí permiso a Marcos Witt para usar la canción que él compuso que el coro dice: y al estar aquí delante de ti te adoraré. Entonces le pedí permiso para usar la melodía y me dijo sí. Me dijo, de hecho esa canción no es mía, es del Espíritu Santo. Bueno, sé que él ha compuesto muchísimas canciones, pero si no me equivoco son 2 o 3 canciones que él considera, con lo que estamos estudiando, lo considera cántico espiritual, que son cantos que de principio a fin, o sea, la mayoría de los que componen cantos lo inventan y lo desarrollan y lo ajustan como un artífice, pero hay 2 cantos que así de principio a fin los escuchó por el Espíritu Santo y los escribió, por decirlo, pero fue más dictado que compuesto, ¿me explico? Fue esa y la de Renuévame, que él estaba bañándose y le pidieron que compusiera una canción y ¡pum! Se le vino toda la canción de principio a fin y es su mejor canción, o por lo menos de acuerdo a Spotify. Y esta también, o sea, es una canción que Dios le dio, por decirlo así. Entonces, canciones espirituales son canciones inspiradas por el Espíritu Santo al momento. Entonces, son 3 tipos de cantos en el Nuevo Testamento y también aplicables para nosotros hoy en día. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a tomar un break de 10 minutos y ahorita regresamos y vamos a ver el libro Cómo adorar al Rey.